¿Cómo están, amigos todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de SEMA Conecta, el podcast oficial del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción de la UPC. En esta oportunidad tenemos el honor de presentarles al ingeniero civil Walter Pilliguamá, que hoy nos va a presentar un montón de casos de gestión de proyectos inmobiliarios y construcción. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector construcción e inmobiliario, ocupando cargos directivos en empresas nacionales y transnacionales como Madrid Inmobiliaria, Graña y Montero, Italia Inmobiliaria. Actualmente es gerente general de Espacios Únicos Inmobiliaria. Además, tiene estudios de magíster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias por la Centrum Católica y además es ingeniero civil por la UNI. Bienvenido, ingeniero. Hola Camila, ¿qué tal? Mucho gusto a tu público y aquí dispuesto y listo para contestar todas las preguntas que me hagas. Primero queremos saber, ingeniero, conocerlo un poco más. ¿Por qué decidió estudiar ingeniería civil si la ingeniería tiene tantas ramas? Mira, yo la verdad al inicio no pensé estudiar ingeniería civil, ¿no? Pero después ya me quedé porque me gustó. Mira, en el colegio yo no era malo en matemáticas, pero tampoco era, digamos, el Stromer, ¿no? Mi curso favorito incluso era lo que es historia del Perú, historia universal, ¿ya? Y también me gustaba mucho la física, ¿ya? Ahora yo entiendo que la física es como que la aplicación de la ingeniería, que la ingeniería es la aplicación de la física en la vida real, ¿no? Entonces, cuando yo, pues, estaba en el colegio, yo decía, no, mira, si quiero estudiar algo, a ver, puedo pensar en lo que es medicina, ¿ya? Para ser médico, pero como no me gustaba nada la sangre, ¿no? Entonces, dije, no, definitivamente medicina no puede ser, aparte que biología, esos cursos que no me llaman mucho la atención. Entonces estaba entre letras o ingeniería. Y entre letras e ingeniería más me inclinaba por la ingeniería, ¿ya? Como mis papás no podían pagar pues una universidad privada, me quedaba bien la Uni o la San Marcos, y así fue cuando acabé el colegio, me fui preparando a la academia y dije, bueno, voy a meterme al ciclo San Marcos, ¿no? De preparación para San Marcos para que no complicarme mucho, ¿no? Pero después me puse a pensar y dije, si es que yo quiero estudiar algo de ingeniería, entonces mejor me voy a la Uni, que está más rankeada. Entonces yo me paso del ciclo San Marcos, me paso al ciclo Uni, con lo cual sorprendo a todos los demás compañeros porque la gente hacía al revés, ¿no? Estando en el ciclo Uni, se pasaba al ciclo San Marcos y yo me pasé al revés, ¿no? Wow. Entonces, mi mamá es la que me dijo, ¿y por qué no postulas a ingeniería civil? ¿Ya? Porque en ese momento yo estaba pensando postular a la ingeniería de sistemas, que era la ingeniería más como que más top, ¿no? Wow. Pero me di cuenta pues que para ingresar a sistemas era como ingresar a San Marcos a medicina, o sea que años y años, ¿no? Chicos postulando y no ingresaban, ¿no? Conocí a muchos así en la academia también que postulaban a sistemas y no lo hacían, ¿no? Y eran muy tromes. Entonces dije, sí, voy a postular a ingeniería civil porque lo vi un poquito más accesible. Y son 3 días, pues, ¿no? De examen, ¿no? El primer día que era física, ¿no? Que tenía física y química, me iba súper bien, estaba pues ahí top, estaba súper alegre. En el segundo día, que eran los otros cursos, cultura general, creo, me iba más o menos. Y en el tercer día de examen, porque era el lunes, miércoles y viernes, me acuerdo, toda una semana así de full exámenes para ingresar, me iba súper mal porque no me entraba a la cabeza el tema de la geometría y la trigonometría. Entonces así fue, me pasé 2 años preparándome y postulando, y ya lo tomaba como un reto entrar a ingeniería civil, ¿no? Wow. Ya estando dentro, ¿no? La tercera la vencida, como se dice. Ya pues me revuelcan las matemáticas, los primeros ciclos. Era curioso porque en el colegio yo estudiaba y no sé, no tenía que amanecerme ni estudiar mucho y sacaba buenas notas, ¿no? Pero en la Uni, estudiando, amaneciéndome, me ponían 0,3, 0,4, 0,2, ¿no? Lo cual me causó pues algo increíble para mí, ¿no? Pero después avanzando en la carrera, sí, ya los cursos de carrera como costos y presupuestos, hay un curso que me encantó, gestión y dirección de empresas, los cursos de programación de obra, construcción 1, 2, o sea, ya me gustaron mucho y al final me terminé quedando, no pensé para nada en cambiarme y me quedé y hasta ahora, ¿no?
ingeniero civil. Claro, y de todas las ramas de la ingeniería civil que tiene la parte geotécnica, hidráulica, gestión, también materiales de construcción, ¿por qué se inclinó en la parte de gestión y sobre todo gestión de obras inmobiliarias? Sí, mira, cuando yo llevé los cursos de estructuras, Ujú. también me costó mucho, ¿verdad? O sea, yo pasaba, ¿verdad? Pero me costaba, no era mi curso preferido. Entonces dije, Wow. definitivamente, diseño no va por con lo mío. Después los cursos de agua, los cursos de suelos, no o sea, como que estaba ahí, ¿no? O sea, pero lo que sí, le tomé un cariño a lo que es la gestión, ¿no? La construcción, la gestión. En esos tiempos no había muchos cursos de gestión, pero sí me inclinaba por eso, ¿no? El curso de dirección y todo. Y no había puesto tampoco un curso sobre inmobiliarios. El inmobiliario es cuando ya después, cuando yo estoy trabajando Ujú. y veo pues que iba todo el día sábado a la obra, después iba algunos domingos también a la obra, ¿no? Y Wow. ya estaba a punto de casarme, ya casado. Entonces yo dije, pucha, no quiero estar pues toda mi vida tampoco 100% del trabajo. Y me puse a pensar y dije, a ver, ¿cómo puedo, digamos, de repente trabajar más de lunes a viernes? Y vi, mira, en las empresas inmobiliarias se trabaja de lunes a viernes, ¿no? Entonces un poco que eso me inclinó, pero también fue el hecho de poder después hacer mi propia empresa, ¿ya? Ujú. Porque yo lo vi como no algo que me va a ayudar a hacer mi propia empresa, llevar la maestría en gestión y dirección de proyectos, de gestión y dirección de empresas, consultoras inmobiliarias, lo que se llama el MDI, ¿ya? Wow. Y eso pues me abrió a la mitad de mi carrera a un campo, lo que es el ir a proyectos inmobiliarios. Bueno, iba los sábados, pero algunas veces, a otros no, pero no era ya una obligación, ¿no? Entonces también pensando un poco en la familia, ¿no? Yo creo que la familia es importante, ¿no? Entonces ahí va, por eso que yo digo, la mitad de mi carrera es netamente full construcción y la otra ya en el tema inmobiliario. Wow, y con más de sus 20 años de experiencia que tiene en todo este sector, ¿cómo ve la situación, esta problemática que tenemos en el Perú de la construcción informal? ¿Qué opina al respecto? Mira, la construcción informal, Camila, es un problema transversal, ¿ya? No Ujú. solamente implica el sector vivienda, sino a muchos sectores, como por ejemplo gobiernos municipales, ¿no? El sector salud, el sector educación, la policía, el gobierno central. Lo que pasa es que hay una enorme demanda de vivienda que crece cada año, ¿no? Cada año salen un montón de familias y la oferta de vivienda formal no la puede suplir. Entonces, ante ese problema, esto da lugar a muchos traficantes de terreno o incluso cualquier persona que quiera hacer un proyecto de lotización, vende lotes los cuales no tienen servicios de agua, desagüe, electricidad. Y estas familias acceden a comprar esos lotes con la esperanza de que los servicios lleguen pronto, ¿no? Y la estadística te dice que pueden pasar más de 20 años y esas familias no acceden a estos servicios básicos y, por ejemplo, tienen que comprar agua de camiones cisterna que dice que es, ¿no? 6 veces más cara que el agua de la red básica. Entonces, ¿esto qué produce? Que los niños tengan problemas estomacales, diarreas, que no puedan desarrollarse. En estas zonas, como no hay equipamiento urbano, o sea, no tienes el colegio cerca, no tienes la Ujú. posta médica, no tienes comisaría cerca, hay mucha inseguridad, hay mucha presencia de pandillas, ¿no? Por ejemplo, las niñas no pueden salir de sus casas para jugar por temor a que las rapten o que les hagan daño, ¿no? Entonces, es un gran problema, sobre todo para la niñez que no puede desarrollarse. Entonces, la vivienda formal se convierte en una herramienta para reducir la brecha social también. Y lo que el Estado ha hecho es muy poco, ¿no? Porque ha dejado que pasen estas cosas y ha hecho que sea un negocio bastante rentable para los traficantes de terreno. Dice que a la periferia de Lima crecen nuevos asentamientos humanos, o sea, toda la expansión. Yo la vez pasada estaba escuchando una conferencia en CODIR, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios, que decía que de todo ese crecimiento, de esa expansión que tiene Lima, el 98%, o sea, casi todos, pertenece al crecimiento informal, ¿no? Entonces, no podemos permitir esto, ¿no? El Estado debe tener una política estricta, ¿no? Para cortar esto de raíz. Todo proyecto tiene que tener habilitación urbana, o sea, que tiene que tener servicios básicos. Todas las municipalidades deberían tener planes de desarrollo urbano.
recién se están poniendo las pilas, recién se están haciendo en muchos, pero no tenemos a nivel nacional eso, ¿no? Y también el Estado yo creo que debería tener una política más activa en generar más suelo urbano, porque aquí con el centralismo que hay en Lima no hay suelo ya, ¿no? Por ejemplo, yo veo que todavía hay algunos cuarteles que se pueden utilizar, los cuales podrían generar suelo para proyectos de vivienda social. Y por último, podría señalar que también el Estado debería invertir más, ¿no? Poner más en subsidios, en programas como el Fondo Mi Vivienda, como Techo Propio, que si lo comparamos, ¿no? Con otros países, el porcentaje que ponemos del presupuesto nacional es muy, pero muy bajo, ¿no? Eso te podría comentar. Wow, y con su experiencia nacional y también transnacional que tienen las empresas como Madrid Inmobiliaria, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas que usted aplicaría aquí en Perú para poder elevar el estándar? Sí, mira, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ir a un Starbucks, podemos ir a un McDonald's, en Ujú. cualquier parte del Perú, en cualquier parte del mundo. ¿Y qué vemos? Vemos lo mismo, ¿no? Un mismo sistema. Es porque estas empresas que son transnacionales tienen un sistema de gestión que los hace escalables, ¿no? O sea, tú vas a otro país y ves lo mismo, ¿no? Entonces, aplicándolo ya a la ingeniería y construcción, es lo mismo, ¿no? O sea, empresas grandes como yo tuve la oportunidad de trabajar 8 años en Gran y Montero, ¿no? Otra empresa como COSAPI, por ejemplo, tienen un sistema de gestión funcionando que las hace estables, que las hace exitosas, ¿no? Que las hace escalables también, por eso pueden salir y expandirse, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en una obra un ingeniero residente? ¿Ya? Que tiene mucho conocimiento, sabe Lean Construction, aplica metodologías, aplica BIM, ¿no? Su obra es como una isla en medio del desierto. Pero ¿qué pasa si por X motivos este ingeniero residente se va de la empresa? Entonces, juntamente con el ingeniero se va todo el conocimiento porque no hubo justamente un sistema de gestión que atrape ese conocimiento, que lo documente, que lo estandarice. Entonces es como si tuviéramos que empezar de cero. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de gestión donde todo está documentado, donde todos los procesos están ahí escritos en un manual de gestión de proyectos, Ujú. entonces cuando entra un nuevo empleado, ya no tenemos que empezar de cero, sino los mandamos a por ejemplo, ¿no? Una semana de inducción donde se capacita en el manual y ya todo está escrito, ¿no? Y eso hace que recién ahí las nuevas metodologías, ¿no? O las metodologías exitosas como el Lean, como las Planner, como el PMI, como el BIM, como el BDC, ¿no? Ok. Podamos hacer parte de la cultura organizacional de la empresa porque ya existe un sistema de gestión que lo respalda, ¿no? Eso es lo que yo veo. Claro, ¿y qué le recomendaría a estos ingenieros, por ejemplo, que llegan a las empresas con todas esas nuevas metodologías, tecnologías y conocimientos? ¿Cómo darían estos primeros pasos para poder implementar a una empresa que está desde cero, que no usa metodologías Lean Construction, BDC, los dashboard? ¿Qué consejos daría? Mira, yo siempre, y lo digo por experiencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo entré a Madrid Ingenieros, que Ajá. ahora se llama Madrid Inmobiliaria, comenzamos a implementar varias cosas, ¿no? Lo primero que hice fue decirle, mira, vamos a hacer una escuela del conocimiento, así, porque como yo vine de la escuela de Graña, donde teníamos un sistema de conocimiento, donde hacíamos clases y todo, entonces yo dije lo mismo, ya vamos, para todos los empleados de la oficina principal, para todos los empleados de las obras, vamos a capacitarnos en gestión de la construcción, las metodologías, las planner y todo eso, ¿no? Entonces, es infundir el conocimiento y que la cabeza principal esté de acuerdo y sea el sponsor que apoye, ¿no? Porque si la cabeza no está de acuerdo, entonces muy poco podemos hacer en realidad, ¿no? Y ahí tuve, digamos, la fortuna de que César Madrid, que es el gerente general, él mismo estaba en las clases, ¿no? O sea, él mismo dando con el ejemplo a los demás. Y comenzamos a implementar también un RP, que es el S10, lo comenzamos a implementar prácticamente desde cero, y con esto estandarizamos todo. Les armé también todo un sistema, un manual de gestión con todos los procedimientos, tanto para la constructora como para la inmobiliaria. Entonces, lo que yo les digo, si tú ya sabes, o sea, no seas egoísta, pues no, o sea, tú mira la empresa no como si fueses un empleado más, sino como si fueses un socio,
¿ya? Porque eso también a ti te va a desarrollar. No solamente te va a dar empleabilidad, sino también vas a sentir que estás haciendo y logrando cosas, ¿no? Y yo les podría aconsejar eso. Y a esos líderes que, por ejemplo, dicen, no, pero ¿para qué implementar esas cosas si mi empresa ya va funcionando 15 años, si no estamos en la quiebra? Nos equivocamos, pero estamos aprendiendo. Pero no quieren todavía tomarse el tiempo de poder implementar esas nuevas tecnologías y las nuevas metodologías que hay en la construcción. ¿Qué les diría a esas cabezas? Mira, yo le contaría la historia que nos contó Juan Manuel Lambarri, que fue el ¿Mm? gerente general de Grey Montero, ¿no? Ujú, Él dice que conoció un jovencito que se llamaba Virgilio Gio, ujú. ¿ya? Que vino con la nueva filosofía Lean, vino de Estados Unidos y le dijo, mira, yo creo que puedo ayudar en esto, ¿no? Y le comenzó a hablar de Lean Construction, ¿ya? Y dice que Juan Manuel lo miró, porque es un ingeniero bastante de años, ¿no? Ujú. Y lo miró y dijo, pero ¿qué me puede enseñar ese jovencito a mí? Si yo ya he construido tanto, ¿no? Pero después fue sabio y dijo, no, voy a escucharlo, ¿no? Y vio que lo que él decía tenía sentido, ¿no? Tenía sentido. Y gracias a Virgilio Gio, que en paz descanse, ¿no? Que fue el pionero en implementar Lean Construction acá en Perú, ¿ya? Es que Graña toma ese conocimiento, lo hace parte de su cultura y comienza a crecer y comienza a ser una empresa ya transnacional, ¿no? A nivel escalable, ¿no? Porque fue un crecimiento, pues, así, porque fue un gerente que dijo, voy a escucharle, o sea, que se olvidó, pues, del orgullo, escucharle, porque siempre uno tiene que ser así, por más posición que uno tenga, siempre tiene que escuchar y ser abierto a las nuevas metodologías, a la nueva tecnología, porque si no va a quedar obsoleto. Entonces yo le diría lo mismo, ¿no? O sea, sigue el ejemplo de Juan Manuel, sigue ese ejemplo, porque si tú no estás cambiando, si tú no estás mejorando, no te das cuenta, tú estás pensando que estás bien, pero en realidad tu empresa va poco a poco va a ir muriendo, ¿no? Claro, cada vez como a veces pensamos, cada vez que aprendemos más cosas, nos damos cuenta que menos sabemos. Y entonces, Sí, cuando aprendemos más, leemos más y nos internamos en un tema más, nos damos cuenta que al final de ese tema no sabíamos casi nada. Y eso pasa casi con todas las cosas de la vida. Y vamos, ingeniero, tocando un tema que también usted conoce muy bien, que ha trabajado en la Contraloría y ha supervisado megaproyectos aquí en Perú. ¿Qué errores comunes identificó en la gestión de obras y cómo se pueden prevenir? mira, yo estuve trabajando no un tiempo largo, sino más o menos corto en la Contraloría, Ajá. y estuve viendo proyectos de inversión pública desde su etapa inicial, o sea, desde que hacían la convocatoria para el diseño, desde esa Ajá. primera etapa, y algunos que ya estaban en la etapa de diseño ya bastante avanzadas, ¿no? Entonces lo que pude ver, ¿no? En ese tiempo fue de los que ya estaban avanzados, que habían bastante atrás, ¿ya? Wow. Los consultores habían ya sobrepasado sus hitos, ¿no? Y estaban haciéndose acreedores a multas, ¿no? Cobraban valorizaciones, pero con multa. Entonces incluso había uno que ya se había consumido el total de la multa y donde no había dónde más sacar, ¿no? Para que pague sus multas porque ya se había consumido el total, como te digo, ¿no? Entonces, yo creo que falta bastante profesionalismo y por eso, mira, yo saludo ya mucho la nueva ley de contrataciones que ha salido, ya que impulsa el BIM, ya que impulsa los contratos colaborativos. Es más, cuando yo estaba en la Contraloría vi que ya los nuevos proyectos de la entidad, los nuevos estaban todos saliendo con BIM, todos saliendo, ¿no? Y el problema más bien era de los anteriores, ¿no? De los que ya habían pasado antes del BIM, ¿no? Entonces, esto va a impulsar bastante al sector público, porque tenemos pues un montón de horas paralizadas, tenemos problemas, ¿no? Entonces, es todo un trabajo de largo aliento, ¿no? Así como, por ejemplo, también otra cosa que veía, ¿no? Algunas reuniones que yo iba en la entidad, veía pues cuartos, ambientes ya llenos de files, Ah, de papeles, wow. ¿no? Entonces yo decía, estando pues en el año 2024, 2025, ¿no? Estando con toda la tecnología tan avanzada, o sea, ¿cuántos arbolitos han tenido que matar para todos estos expedientes, ¿no?
y ya Claro. no había espacio para más. Por eso que también saludo los esfuerzos que están haciendo las entidades públicas en la digitalización. Acordémonos que la digitalización es el primer paso antes de la transformación digital, ¿no? Entonces ya no veamos más esos ambientes, porque estando ahí era como estar otra vez en los años 80 o 90, ¿no? Estando con toda la tecnología. Mira, yo hace poquito que presenté pues un expediente en la municipalidad. Ujú. Llevamos 14 files, ¿ya? 14 files, todos así apretaditos, ¿ya? De papeles y papeles, de planos, ¿no? Yo digo, pues, o sea, fíjate, estamos tan, todo digital y estamos todavía con eso, ¿no? Entonces, hay un largo camino por hacer y yo saludo la nueva ley y eso es lo que pude ver también en la Contraloría. Claro, y la importancia de la digitalización es que todo está en la nube. Por ejemplo, si Dios no quiera, pero si hay un altercado, un caso fortuito, que se eliminen esos papeles, ahora decimos, ¿y dónde está lo que avanzamos? En cambio, si uno lo tiene en la nube, pase lo que pase, colocamos de nuevo el correo y la clave y lo descargamos tal y como lo dejamos. Y también podemos fomentar el trabajo colaborativo entre todas las partes y entre todos los stakeholders. Entonces, vamos a la pregunta de, al lado de empresario inmobiliario que usted es. ¿Cómo nació Espacios Únicos Inmobiliaria? ¿Qué lo animó a fundarlo? Mira, yo siempre tuve el bichito de crear Ajá. algo mío, Ah, ¿ya? ya. Eh, yo me acuerdo que incluso cuando yo entro a Graña, tuvimos una semana de inducción en un hotel y nos hacen hablar a todos, ¿ya? Wow. Y una de las cosas que yo dije fue que, no, porque nos preguntaban sobre cómo ves tu futuro, cuáles son tus deseos, ¿no? ¿No? Cuáles son tus expectativas, ¿no? Para tu futuro. Entonces yo dije, un poco, aprender todo y después poner mi propia empresa, ¿no? Entonces desde ahí tenía ese bichito. Cuando estudié la maestría fue algo que yo vi como una oportunidad, pensando en abrir después mi propia empresa inmobiliaria, porque ahí me hablaron sobre negocios y todo eso. Y después ya llega un momento en que tú te das cuenta, ¿no? Cuando ya estás después de los 40 años, ¿ya? Encontrar empleo o recolocarte es mucho más difícil que cuando estabas en tus 20 o 30 incluso, ¿no? Entonces ya el mismo sistema como que te va explorando un poquito si es que tú no estás, digamos, reinventando, ¿no? Entonces, yo escuché una vez, ¿no? O sea, todo profesional después de los 40 tiene que pensar en hacer su propia empresa porque si no, pues está perdido, ¿no? Y yo conozco amigos, pues, que de mi edad o más, que han estado, por ejemplo, en entidades públicas, ¿no? Más en eso, ¿no? Que, por ejemplo, cambiaron la ley y los despidieron, ¿no? Hace poco vi el despido de 3.000 empleados, ¿no? Del sector público, donde estaban algunos amigos míos. Entonces ya no sabían qué hacer, ¿no? Porque no se habían quedado ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es un ciclo natural y también cuando yo tengo la oportunidad de enseñar, ¿no? Yo les digo a los jóvenes que piensen eso en un futuro, ¿no? O sea, no. Porque ahorita estamos en un mundo tan cambiante que ya el trabajo no es, digamos, estable, ¿no? Y no te puedes quedar como antes nuestros abuelos, ¿no? Que hacen un empleo toda la vida, sino el mundo es cambiante y uno tiene que adaptarse a ese cambio, ¿no? ¿Y cuáles son estos retos que usted enfrentó los primeros años o los primeros meses cuando usted estuvo recién como fundador de su empresa? Mira, la empresa es nueva, ¿no? O Ujú. sea, estamos todavía en esos años, ¿no? Entonces tenemos que darle siempre un flujo, ¿no? O sea, yo creo, mira, trabaja todo lo que puedas en una empresa, aprende todo, ahorra, ¿ya? Ten un colchón, siempre lo que aconsejo es eso, ¿no? Tengo un colchón financiero por lo menos de 6 meses, ¿ya? Lo que se llama un fondo de emergencia, ¿ya? Ten un fondo de emergencia y no lo pongas un plazo fijo, sino tenlo ahí en una cuenta de ahorros de libre disponibilidad, que te rente algo si puedes, pero que estés ahí, porque eso te va a ayudar, ¿ya? A emprender, porque si emprendes y después, no, obviamente los primeros años son bien duros, ¿ya? No tienes flujo constante de dinero porque tienes que conseguir clientes y estás empezando y nadie te conoce, ¿no? Entonces, ten tu fondo de emergencia. Y lo segundo, dedícate, ¿no? O emprende en algo que tú domines, ¿no? No, si por ejemplo tú eres ingeniero civil y no tienes experiencia, cero, por ejemplo en poner un restaurante, entonces mejor emprende algo de lo que sabes, ¿no? No de algo que estás experimentando, porque ahí tienes tus contactos, ahí tienes tus relaciones. Entonces estamos ahorita en la empresa en esa etapa, ¿no? De conseguir clientes, de conseguir un flujo de efectivo, ¿no? Porque
para ser un desarrollador tienes que tener bastante capital para comprar un terreno y después ya de ahí desarrollarlo, ¿no? O sea, el ticket no es bajo, ¿no? El ticket de ingreso es un poco alto, ¿no? Y entonces tú tienes que ir buscando, ¿no? Y estamos justamente ahora en esa primera etapa, ¿no? Porque la empresa recién está cumpliendo 2 años y activa está casi como un año recién, ¿no? Estamos ahí con fuerza dándole. Wow, wow, como se dice en japonés, gambate, que significa da lo mejor de ti en lo que hagas. Entonces yo le digo a usted, gambate kudasai. Y por otro lado, hay muchos chicos en la universidad que dicen, cuando salga de la universidad voy a también fundar mi empresa, voy a ser aliados con mis amigos que hacemos los grupos en la universidad y vamos a fundar algo, saldrá algo, consultoría, y podremos hacer algo, pero en todos estos caminos siempre hay bajones, o sea, no todo en la vida, y menos a un profesional que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector construcción, ha sido como que dice, sube la montaña rusa, siempre habrá habido al menos un bajón. ¿Cómo usted enfrenta esos momentos de caídas? O sea, ¿qué se dice a usted mismo? ¿Qué consejo les daría a esos chicos que van a emprender, pero no conocen estos bajones todavía en la vida? Mira, yo les digo ánimo, ¿ya? Mucho ánimo. Yo me acuerdo que yo leí un libro, se llamaba El libro negro del emprendedor. Ah, En el libro negro del emprendedor te dice todo lo malo que te va a pasar, ¿ya? Entonces wow. como que te aterriza. Ese libro yo les recomiendo que lo lean, ¿ya? Porque, o sea, uno dice, ya, voy a emprender porque quiero vivir de mis rentas, quiero estar en la playa, no vivir la vida, pero vas a trabajar mucho más siendo emprendedor de lo que eres empleado, ¿no? Mucho más, te vas a esforzar mucho más. Cuando uno es empleado tiene, digamos, la ventaja de que cada fin de mes te va a llegar tu sueldo y estás tranquilo. Es un poco también te estanca, ojo, ¿ya? Pero te pone en una posición cómoda, ¿no? Pero cuando eres emprendedor, si no vendes, no hay empresa. ¿Y de dónde sacas, no? Entonces, es un constante. O sea, si tienes, digamos, esa idea de hacerlo, ¿no? Prepárate, ¿no? Hay otro libro de Robert Kiyosaki que dice, lo que tienes que hacer antes de emprender, ¿no? Haz esto, ¿no? O sea, es muy bueno también, ¿no? Entonces, no, incluso hay estadísticas que dicen, ¿no? Solamente pues el 5% de los emprendimientos, ¿no? Que nacen, crecen, ¿no? Es difícil, ¿ya? Pero no te lances al vacío, o sea, prepárate, ¿no? Ten tu fondo de emergencia, ¿no? Yo siempre digo, mira, si puedes, entra a una empresa grande, tipo Cosapi, tipo, ¿no? En mi tiempo Graña, ¿no? Aprende todo lo que puedas de un sistema de gestión, ¿no? Trata, ¿no? Por eso viene desde la universidad, ¿no? Porque estas empresas buscan los primeros puestos, ¿no? Y desde la universidad tienes que ser un chico muy, muy hábil, ¿no? Muy empeñoso, ¿no? Muy disciplinado, ¿no? Para que también te consideren, ¿no? O sea, piensa desde que eres cachimbo en tu futuro, ¿no? Entras a empresas y después de ahí ya puedes, digamos, con conocimiento puedes, emprender, ¿no? Yo creo que ese sería mi consejo. Claro, y es muy importante, como se dice, siempre ir sembrando desde la universidad, porque a veces pensamos cuando estamos estudiando, ya, pero una nota, un 0,5 al final solamente es una nota. Sí puede ser una nota y una nota no nos define, pero a la larga, sumando 0,5, 0,5, 0,5, no vamos a poder salir en los primeros puestos o en un puesto rankeado de nuestra promoción. Entonces, chicos, los que están viendo esto, es muy importante también conocer, y se los dice una egresada, que hay que esforzarse lo más que se pueda en hacer las cosas bien. O sea, y que en nosotros quede que lo dimos todo. O sea, ya, nos sacamos 13, pero lo dimos todo por ese 13. Y no estoy diciendo que 13 sea una excelente nota, y se los dice una persona que siempre ha querido tener las mejores notas en toda su vida, pero sí les digo de que cuando ya no tengan más balas, lo habrán dado todo y siéntanse tranquilos con ustedes mismos y con su vida y con todo su esfuerzo que han dado por lograr algo. Y disfruten la vivencia, no solamente piensen en el resultado, porque muchas veces cuando queremos formar empresa, decimos, ya, pero voy a ser millonario, voy a vivir en la playa y ya no voy a tener un Ferrari y voy a ser feliz. Pero no conocemos lo que nos estaba diciendo el ingeniero, que muchas veces el emprendedor trabaja más que el empleado. O sea,
Muchas veces decimos, ay, pero mi jefe tendrá una vidaza, se va de viaje, disfruta en Miami, disfruta en Cancún y en Punta Cana, pero no sabemos todo lo que el jefe ha pasado para poder fundar esa empresa. Así que, ingeniero, muchísimas gracias por todos los consejos que nos ha dado hoy. Y finalmente, si usted tuviera que darse un consejo a usted mismo cuando usted estaba en la universidad, ahí casi cambiándose de carrera para ingeniería de sistemas, ¿qué consejo se daría? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad desde chico aprender mucho sobre los valores, ¿ya? Uh-huh. Yo creo que eso mucho se ha ido perdiendo. Entonces, yo les diría a los jóvenes, ¿no? Ten tus valores bien establecidos, ¿no? Para que cuando salgas de la universidad, saques tu título. Mira, es un poco chistoso porque cuando uno sale como ingeniero, firma un acuerdo de ética entre el colegio de ingenieros, ¿no? Y muchos ingenieros pues están, digamos, rompiendo esos acuerdos de ética, ¿no? Que tengan valores, ¿no? Que cuando les digan en una obra, como me pasó a mí, ¿no? Oye, ten estos 50 soles o ten estos 40 soles, hágale al fiscalizador para que no nos fastidie, digan que no, ¿ya? Y yo dije, oye, yo no voy a hacer eso, ¿no? Tú sí puedes hacerlo, pero yo no. O sea, porque la juventud ya tiene que ser diferente, ¿no? Tenemos que tener valores para luchar contra la corrupción, ¿no? Lo segundo que yo les puedo decir es no tengan temor a equivocarse, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando entré y estuve en una obra en Yanacocha, el gerente de proyecto, ¿no? Vio que había fallado en algo, y estoy como ingeniero de campo, ¿no? Me dijo, mira, Walter, tú has fallado, ¿ya? Pero acuérdate siempre de algo, ¿ya? Que aquel que nunca falla es aquel que nunca hace nada, que nunca hace nada, ¿no? No, aquel que nunca falla es aquel que nunca hace nada. Entonces, si vas a fallar haciendo cosas, avanzando, esforzándote, está bien, porque así estás aprendiendo, ¿no? Porque eres joven, ¿no? Estás aprendiendo, ¿no? Y lo tercero que les podría decir es que nunca dejen de aprender, nunca, ¿no? Cuando estaba en la universidad, hubo un concurso, ¿no? De proyectos, Ajá. de empresariales que llamaban, y en el año 2003, me acuerdo, no, fines del 2002, ¿ya? Y estaba todavía acabando mi noveno ciclo en la universidad, Wow. era para seleccionar a 20 chicos de la Uni, 20 chicos de la San Marcos y 20 chicos de la Agraria. De los 100 que recibían los proyectos, elegían a 20 solamente a través de entrevistas, de varias cosas, un proceso de selección, para estudiar gratis un diplomado en ESAM, de emprendimiento, ¿ya? Entonces yo participo y soy uno de los 20, de la primera promoción que estudió en ESAM. Y para mí fue un abrir de ojos porque de toda la parte técnica de la uni, ahora ver, ¿no? Temas de gestión, de visión, misión, ¿no? De empresa, ¿no? Me abrió los ojos completamente, pero Claro. recuerdo la primera clase, ¿no? Que el presentador hace y dice, ¿no? Hace la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa viene después de la universidad? ¿Qué cosa viene después de la universidad? Y la respuesta, un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo porque uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de avanzar. En la maestría yo tuve un profesor que tenía más de 70 años, ya todo canoso. Yo estudié en el 2010-2011, ¿no? Y en el 2010 lanzaron el iPad, ¿no? Steve Jobs hace la presentación del iPad, ¿no? Y él Claro. siempre estaba pues con la última tecnología, con lo último, la innovación, ¿no? Se había comprado su iPad, ¿no? Y estaba ahí que el que lo manejaba, ¿no? Un tipo, o sea, más de 70 años, todo, digamos, la tercera edad, pero con una mente joven, ¿no? Entonces, nunca pierdan eso, ¿no? O sea, son jóvenes, como decía Steve Jobs, ¿no? O sea, nunca dejen, siempre estén hambrientos, siempre sean curiosos, ¿no? Siempre, porque la vida, hasta lo último, digamos, que puedas respirar, siempre vas a seguir aprendiendo y mejorando, ¿no? Y sea así, ¿no? Sea así. Eso yo le podría aconsejar a los jóvenes, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Walter, por todos los consejos. Y es muy valioso lo que usted dice, siempre tener hambre de saber más, de ser curiosos, de no quedarse estancados por pensar o decir,
ya lo sé todo o ya sé mucho de algo, porque cada vez que nosotros averiguamos más sobre esa cosita que supuestamente sabemos, descubrimos que casi no sabemos nada de lo que decíamos saber. Así que, ingeniero, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido, por el tiempo que nos ha dado también al capítulo estudiantil, y será hasta la próxima vez. Muchísimas gracias y le deseo lo mejor de los éxitos en su vida profesional y familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Camila. Muchas gracias a todos.